Al momento de que yo suba este video de seguro ya habrá comenzado el Campeonato Sudamericano Sub-20 que se disputará en Colombia este 2023, pero yo quiero hacer un video retro, de esos que no hago hace un tiempo y que personalmente me gustan. Hoy veremos a los 9 de cada generación chilena Sub-20. ¿Cómo les habrá ido? Es la pregunta que yo me hago. Voy a considerar la edición del 2003 hasta el 2019, que fue la última que se disputó. ¿Cómo le habrá ido a los encargados de anotar goles en cada torneo? Además de que fue sus carreras, vamos a ir viendo y repasando todo eso. Así que, en fin, podemos comenzar, gente. Por nombres, era una camada muy buena. Jugadores interesantes y que podrían llegar muy lejos. Entre ellos estaban Jorge Valdivia, Claudio Bravo, Gonzalo Fierro, Luis Jiménez, pero uno que tenía muchos focos encima era Mauricio Pinilla, que lamentablemente no pudo brillar mucho. Solo logró anotar un solo gol en el torneo. Pinilla desde muy joven fue un 9 muy prometedor. Inició bien en la U, tuvo pasos fugaces por Italia, España, Brasil, Chipre, Escocia, Portugal, etc. Pero desde el año 2009 en Italia se empezó a hacer un nombre en el calcio italiano, siendo uno de los goleadores de la Serie A, siendo chileno. Jugó en clubes como Grosseto, Palermo, Cagliari, Atalanta y Genoa. Posterior a eso volvió a la U, se retiró en 2021 por Coquimbo Unido. Por La Roja jugó un mundial, fue parte del plantel que logró 2 Copas Américas, aunque lamentablemente no fue un jugador relevante para estos campeonatos, siempre fue suplente. En esta generación las cosas serían aún mejor, habían nombres interesantes, la mayor figura era Matías Fernández, también estaba Carlos Villanueva, Carlos Carmona, José Pedro Fuenzalida, Marcelo Díaz, Gonzalo Jara, entre otros. Pero hubo un delantero que brilló y ese fue Nicolás Canales, que fue de los goleadores con 5 tantos en el torneo. Canales debutó en la U y post sudamericano partió al Benfica B, donde no se adaptó, y tuvo que volver al fútbol chileno pasando por Unión Española entre 2008 y 2012. Logra campañas aceptables y parte del exótico fútbol de Azerbaiyán, donde logra ser goleador y campeón de la liga. Incluso juega la UEFA Champions League y también la Europa League, torneos muy importantes en Europa. Jugó el Mundial Sub-20 2005, donde después de eso no solo registra un solo amistoso por La Roja adulta, el 2012, y no tuvo mucho más allá. Se retiró en 2018 jugando para Rangers. Tal vez la generación más exitosa de esta lista, con figuras de la talla de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Mauricio Isla, Matías Vidangosi, Gary Medel, Carlos Carmona, etc. Una generación muy buena desde la base, pero había un nombre que sería importante para clasificar a ese mundial. Y ese era Nicolás Medina, delantero centro del equipo. Si bien el goleador de Chile fue Vidal con 6 goles, el segundo fue Medina, que anotó 5. Cuando se jugó el mundial de la categoría anotó 2 tantos y parecía que tendría una gran carrera. Tras el mundial pasó a Osasuna, pero lamentablemente no pudo adaptarse. Pasó por varios clubes españoles sin éxito, regresó al fútbol chileno en 2012. Su mejor momento fue en Curicó Unido, donde se volvió un referente. Desde el 2018 prueba suerte en la Liga de Andorra, donde le ha ido bien, ha sido goleador incluso. Aunque post mundial sub-20 nunca fue lo que se esperaba de él. Nunca logró ser convocado a la selección nacional, incluso nunca jugó por la adulta, por lo que tengo entendido. Una generación que no todos recuerdan, no les fue muy bien en el torneo, pero habían buenos nombres. Pero el nombre que más lejos llegó fue el de Charles Aranguis. También estaba Mauricio Gómez, apodado El Hormona, que fue el 9 de aquella generación, prometía en sus inicios en la U. En el sudamericano anotó 3 goles, pero su carrera no sería destacada. Pasó en su mayoría en clubes chilenos como Santiago Morning, Rangers, Santiago Wanderers, Ñublense, entre otros. Está de más decir que no tuvo oportunidades en la Roja adulta, tiene 33 años, pero en el 2020 que se encuentra sin equipo, prácticamente retirado, se podría decir. Bueno, aquí debo decir que no había muchos nombres que se podrían destacar individualmente. Habían algunos que prometían bastante como Brian Carrasco, César Pinares, Lorenzo Reyes, Luis Casanova, el mismo Yachir Pinto, que en la cantera Alba se tenían muchas expectativas sobre él, sobre este delantero, este centro delantero, que lamentablemente no pudo consagrarse con los salvos. Fue el 9 del Sudamericano Sub-20 del 2011, donde anotó un solo gol. El goleador de Chile de hecho fue Brian Carrasco, que anotó más goles que Pinto, siendo un delantero centro. Yachir Pinto post sudamericano sumó interesados desde Alemania, pero nunca se concretó nada más allá. Pasó por Ñublense, Barnechea, estuvo jugando en Canadá, y su paso más destacado en Chile fue en Curicó Unido. Jugó varios años en clubes de Malasia, entre medio un paso por Coquimbo Unido. Debido a su ascendencia palestina, decidió representar a esa selección. Actualmente sigue activo, pero está jugando en la Liga de Tailandia. Después de la generación del 2007, esta ha sido la generación que mejor se le ha ido últimamente. Llegó al mundial y estuvo muy cerca de rozar la gloria, llegar un poco más lejos. Estaba Igor Lichnowsky, Cristian Cuevas,
Brian Ravelo, Felipe Mora, Diego Rubio, Claudio Baeza, Ángelo Enríquez, que no fue prestado para el Sudamericano, pero en esos años era la gran promesa de Chile, que jugaba en el Manchester United. Nicolás Castillo fue el nuevo titular de esa generación en ausencia de Enríquez, y vaya que respondió. Esta selección logró clasificar al Mundial de la categoría con Castillo como figura, anotando 5 goles. En el Mundial de Turquía logró anotar 4 goles más. A nivel juvenil le fue bastante bien. Castillo inició en la UC, donde se hizo un nombre, jugó en Brujas de Bélgica, donde lo hizo bien, pasó al Mainz de Alemania, pero apenas jugó, Frosinone de Italia, misma historia, pero ya en el año 2016 relanzó su carrera, regresando a la UC, y siendo además bicampeón del fútbol chileno. Logra ser figura en Pumas de México, y se va a Europa, al Benfica, por una nueva oportunidad, y llegaba como una buena figura, pero lamentablemente no logró consolidarse, y regresó a México para jugar en la América. Aunque una grave lesión pone en riesgo su carrera y también su vida. Prácticamente el 2020 hasta ahora no ha jugado más de 3 partidos, por lo que tengo entendido, debido a esta lesión grave. Por la Roja Adulta jugó bastantes partidos, anotó algunos goles, pero no siendo muy trascendental. Fue campeón de América 2016, aunque jugó algunos minutos. Pero por la Roja Adulta nunca se pudo consolidar como se esperaba, como el prometedor 9 que pintaba ser. Una generación que pocos recuerdan, ya que por rendimiento fue una de las peores. Nombres destacados: yo creo que en su momento Sebastián Vegas, Brian Cortés, Marcos Volados, Luciano Cabral e Ignacio Geraldino. Este último fue el 9 de aquel sudamericano. Un torneo donde no hubo muchos puntos altos, en lo colectivo La Roja no pudo demostrar nada más allá. Geraldino anotó un solo gol, en su momento era un prometedor 9 que surgió en las inferiores de Unión San Felipe. Pasaría al Parma de la Serie A, que estaba en ese momento luchando ahí, pero no pudo mantener al delantero, ya que el club pasaba por una quiebra, por eso tuvo que retornar al fútbol chileno. No sería hasta el 2019 donde explotó todo su potencial jugando para el Audax italiano, siendo uno de los goleadores del torneo, jugando muy bien, interesando a los grandes del país. Incluso sonaba en Holanda, llegó a sonar un rumor de que lo quería el Ajax, pero se fue a México y lamentablemente se perdió mucho más. Hace poco regresó a Coquimbo Unido, la temporada anterior, fue un aporte y actualmente jugará en el Sporting Gijón del ascenso español. Por la Roja Adulta jugó en la era Rueda, pero no destacó más allá. Una generación con jugadores bastante prometedores, la figura era Jason Vargas, y estaba también Jaime Carreño, Francisco Sierralta, Víctor Dávila, Iván Morales, Gonzalo Collao, Ángelo Arauz, Gabriel Suazo, entre otros. Pero el 9 titular de aquel equipo fue uno que estaba lejos de ser figura: José Luis Sierra Jr., hijo del mítico volante nacional de los años 90. Sierra fue titular y anotó un gol. Su carrera no progresó más allá, de hecho salió de las inferiores de Unión Española. Ha estado en la Unión y en la Serie C italiana, sumado también un paso por Deportes Colina. La verdad es que es un jugador que no destacó casi nada desde que inició en su carrera, no tuvo un paso descollante. La verdad es que tampoco prometía mucho cuando inició, tuvo algunos chispazos. Actualmente está en Unión Española, pero no ha sido considerado. Y ya en pleno 2019 se jugaría un Sudamericano Sub-20 en nuestro país, en Chile. Y habrían buenos jugadores en el plantel. En ese momento prometían Marcelo Allende, Nicolás Díaz, Víctor Méndez, Tomás Alarcón, Diego Valencia e Iván Morales. Este último sería el titular como 9 y extremo. En aquellos años Morales era considerado como uno de los delanteros más prometedores del fútbol chileno. Desde joven empezó a aparecer en las nóminas de Colo Colo, Morales incluso llamaba la atención de clubes del extranjero. Debutó el 2016 en Colo Colo. Se mantenía ahí hasta el 2021, donde fue su mejor temporada, fue la última donde estuvo, fue de los goleadores del equipo. Ese nivel lo llevó a la Roja Adulta, jugó algunos partidos, tampoco destacó más allá. Actualmente está en el Cruz Azul, pero lleno de críticas por parte de la prensa azteca debido a su bajo rendimiento. Y bueno gente, lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado este video, que si fue así le pueden dar un like y suscribirse para más videos de este estilo. Esperemos que sea un buen torneo para la Roja y que para los delanteros también lo sea, que puedan superar los casos anteriormente mencionados. Recuerden seguirme en mi Instagram para estar atentos a la información sobre el canal. También estaré atento a todos sus comentarios sobre este video y lo que puede seguir más adelante. Así que en fin gente, adiós amigos, adiós mundo del fútbol. Chao chao.